Buenos días, estimados. Vamos a iniciar con la actividad correspondiente a Ciencias Sociales, el primer curso BGU, Historia. Como podemos ver aquí, tenemos el concepto de historia. Durante esta clase vamos a realizar un pequeño resumen de lo visto por la unidad, debido a que, debido a que estamos por concluir la unidad, entonces se va a realizar un pequeño repaso con la finalidad de que podamos reforzar algo de conocimiento. Si tienen alguna duda o inquietud, no olviden escribirnos o enviar al chat. Una vez dichas mencionadas indicaciones, iniciamos. Historia se le conoce en sí a la ciencia que estudia eventos pasados, con la finalidad de comprender mejor lo que sucedió mal y poder mejorar para el futuro. ¿De acuerdo? En realidad, a lo largo de la historia ha habido bastantes eventos bastante nefastos para la población mundial, que han llevado a casi el exterminio de determinadas etnias. Sin embargo, han podido sobreponerse ante esa situación y continuar para escribir su propia historia. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a lo que son las fuentes de la historia. Fuentes primarias y secundarias. Se le conoce por lo común fuentes primarias al relato vivo en sí, o al documento escrito y comprobado y verificado. Secundaria, en cambio, se le conoce por lo común al relato que ha sido el que no es de primera mano, sino ha venido de generación en generación con las respectivas tergiversaciones o cambios, según conveniencia de las, de quienes han contado ese tiempo la historia. ¿De acuerdo? En cuanto al, continuando con la historia, vemos el estudio de los hechos del pasado que han dejado huella en el espacio. ¿Qué quiere decir? La historia es, como acabo de mencionar, el estudio de eventos que han pasado y repercutieron en el tiempo. Hay bastantes eventos históricos que han repercutido. Por ejemplo, si vamos desde la antigüedad, el inicio de la escritura, que permitió la aparición de civilizaciones mesopotámicas, que fue donde se inició la escritura, que hasta la actualidad existe. Si vamos un poquito más después en la historia, las guerras púnicas, por ejemplo, en las que Aníbal estuvo a punto de vencer al Imperio Romano y Roma pudo prevalecer y legar su cultura, el idioma, el cual lo hablamos hasta la actualidad, si entendemos, o sea, tú tienes repercusión. Imagínese que Aníbal hubiera ganado la guerra púnica en ese caso. Quizá no hubiera existido el idioma latín, ¿de acuerdo? Vamos en lo que es historiografía, el estudio crítico de la historia. Mientras la historia, por lo común, tiene un enfoque subjetivo, según la ideología de quien narra la historiografía, en cambio, tiene una base sólida, un estudio crítico, un estudio científico, en el cual se aplica el contexto del lugar y el tiempo en el que se encuentra, teniendo en consideración eventos y ciencias auxiliares que ayudan a que la historia sea una ciencia científica, valga la redundancia, ¿sí? La ideología, obviamente, la historiografía tiene que sortear las ideologías, porque puede ser que las personas establezcan un criterio de la Iglesia Católica, algo que el Islam quizá no lo haga. A eso vamos, hay que diferenciar también los distintos tipos de ideologías e intereses. Intereses, en cambio, obviamente, como acabé de mencionar, cuando Aníbal perdió la guerra, solo los romanos realizaron los relatos históricos de Aníbal. Sin embargo, los sobrevivientes pudieron legar nuevas historias que vinieron a comprobar la grandeza de aquel personaje y de aquel imperio. ¿Sí? ¿Qué quiero decir aquí? Que Roma tenía interés en borrar a Aníbal Barca de la historia, sin embargo, no pudo. Y se pudo obtener un estudio crítico, o sea, científico, real, no a conveniencia de Roma. ¿Sí? El ser humano y su naturaleza. Obviamente, la naturaleza del ser humano tiene bastantes costumbres, tradiciones, depende también de la cultura. Una de ellas es querer apropiarse, querer tener más. Debido a ello es que entonces ha existido eventos históricos como invasiones debido a la condición del ser humano, a querer tener más.
Igual depende también de las condiciones geográficas. ¿Qué tienen que ver las condiciones